Y es muy bueno que lo digas ahora, sí, porque cuando uno llega como inmigrante a otros países, puede ser tentado, ciertamente, a no olvidar de dónde viene, pero simplemente dejarlo de lado para poder encontrar un espacio donde desarrollarse. Y, por ejemplo, aquí en Europa se habla mucho de un programa de integración. Entonces, si tú entras a un país nuevo y te dan una visa de cualquier tipo, los gobiernos europeos esperan de ti que te integres. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor algunos países te dan cursos, como en Suiza, en Alemania, hay cursos de integración. Tú aprendes cómo funciona el sistema, tienes que aprender el lenguaje, las leyes, la historia, tienes que aprender a vivir con el sistema, cómo funciona, el transporte, salud, servicios y todo lo demás. Y obviamente también poder tener un trabajo y comunicarte con la sociedad. En ese esfuerzo, una de las primeras expectativas es que te comuniques siempre en el idioma local. Ujú. Y mientras que te comuniques con un idioma diferente, y eso lo he experimentado aquí en Holanda, no desean darte atención. Ujú. Para cualquier idea que tengas, para cualquier proyecto que tengas. Aún si, por ejemplo, aquí en Holanda, que el idioma inglés es un idioma común para todos, eh, si uno se comunica en inglés con productos y con servicios, será una buena razón para no darte atención. Pero, Wow. sí, lo que para mí ha sido muy interesante es que como emprendedor, el gobierno holandés tendrá la expectativa de que yo exporte mis servicios. Entonces, no tienen un problema como gobierno para que yo exporte mis servicios aun si los ofrezco en inglés. Pero mi competencia local, si empiezo a ofrecer servicios locales, entonces sí hay un conflicto si no hablo en el idioma local. Muy interesante es la situación también que algunos partners locales, colaboradores locales, interesados en el trabajo que yo hago, por ejemplo, preferirían que yo hable en holandés, de modo que otros países no se enteren del conocimiento que yo les estoy dando, de modo que el Ujú. conocimiento se quede solamente en el espacio de habla holandesa. Ujú. Um, y eso me ha motivado mucho más a compartir mi contenido en inglés para hacerlo accesible internacionalmente. Y Sí. recuerdo en el tiempo de la pandemia, estaba colaborando con una mujer colombiana que participó como asistenta en el equipo. Hicimos muy buen trabajo con nuestra escuela, con nuestros programas educativos. Y en el tiempo de la pandemia decidimos hacer un podcast, pienso que fue como 5 horas, compartiendo todo el contenido que habíamos desarrollado ya en inglés para toda Europa, para todo el mundo, y decidimos hablar sobre el mismo contenido en español. Hicimos el podcast en 5 horas. Wow, ok. Simplemente por el hecho de que entendimos muy claramente que si compartimos todo el contenido en inglés, una gran cantidad de habla hispanos no mirarán ni siquiera los videos o se interesarán en cuál es el contenido que se está ofreciendo. Y entendimos en ese momento que, por ejemplo, estábamos entrenando, proveyendo un entrenamiento y herramientas, métodos para salud mental, Sí. técnicas de respiración que te ayudan a relajarte y estar muy balanceado, a autorregular tus emociones. Y en ese momento de la pandemia, estas técnicas eran muy importantes. Sí. Y todo mi equipo en mi empresa, al utilizar estas técnicas, logró manejar su estrés, reducir la presión, tener un performance mucho más alto. Y hemos pasado todos juntos con nuestras familias y nuestras nervios cercanas a través de la pandemia sin esa presión tan alta y hemos logrado evitar un problema de salud mental en nuestro propio equipo, en nuestra propia comunidad. Sí. Y decidimos con este podcast compartir la información con el mundo latino. Y allí fue cuando me di cuenta de algo muy importante. Y tiene que ver con lo que te has estado comentando ahora. ¿Cuáles son los celos y la actitud que hay en la comunidad latina? Que la primera pregunta es, ¿de dónde viene esa persona? ¿De qué país viene? Ujú.
y qué emociones tengo yo, pensamientos tengo yo en relación con esa nacionalidad. Son pensamientos de conflicto. ¿Cuál es el nivel de competencia? ¿Por qué él es un peruano y hace esto? ¿Por qué no busca a un argentino, a un colombiano o a un mexicano que haga lo mismo? Y en este caso, para la sorpresa de ellos, éramos dos, una colombiana y un peruano trabajando juntos. ¿Y por qué trabajan juntos? ¿Y por qué la colombiana no va a trabajar con los colombianos y el peruano con los peruanos? ¿Es cierto? He establecido relaciones de colaboración muy positivas con colombianos, trabajando en circularidad, por ejemplo, con mexicanos. Estando aquí en Europa, me he dado cuenta que existe esa dualidad entre el conflicto que es heredado por las experiencias que tenemos en Latinoamérica entre los países y la necesidad de colaboración, de tener un acceso a una network, a una red resiliente, pero también la realidad del esfuerzo común, del dolor común, de la transformación personal, que es un reto inevitable que todos los latinos tienen que experimentar aquí en Europa o en otros países como inmigrantes. Más años tienes tú viviendo en Europa, te vuelves mucho más sensible a esos temas. Los jóvenes que llegan aquí a Holanda, por ejemplo, llegaron a Alemania, a Suiza, a los países donde he estado viviendo, eh, vienen muy frescos, quieren aprovechar la oportunidad de la universidad, un nuevo trabajo, están recién casados, pero tienen esos conflictos vivos viniendo de su país. Sí. Y todos ellos que ya tenemos 10 años, 20 años viviendo en el extranjero, vemos el mundo de un modo muy distinto y nos damos cuenta de las oportunidades que ellos están perdiendo por tener una visión de túnel, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo quisiera poder decirle a todos los latinos, en cualquier país del mundo, también en Latinoamérica, que hay tanto potencial en la cultura latina, en los valores latinos, en las habilidades que tenemos para resolver problemas, para ser creativos, para conectarnos unos con otros como comunidad. Y esa clase de potencial nos da un lugar muy alto para desarrollarnos, que comparado con el mundo colonialista, con los países del norte, tenemos una fuerza, una integridad, una capacidad, una endurance. ¿Cómo se dice endurance en español? Endurance. ¿Cómo es endurance? Es más que eficiencia, es capacidad de rendimiento y fortaleza para confrontar problemas y resolverlos en el tiempo, que hoy en día veo muy poco en la comunidad europea joven. La comunidad europea de la Segunda Guerra Mundial desarrolló la economía, el sistema que tenemos hoy. Pero ellos ya no están ahí más en los puestos de trabajo, en las empresas. Y, y el sistema se está cayendo, quizás también como está sucediendo en Estados Unidos, porque hay una brecha generacional muy grande. Y esa brecha generacional no se está resolviendo con el sistema educativo tradicional en Europa y tampoco pienso que en Estados Unidos tampoco. Eh, para los latinos que estamos en el extranjero, que nos damos cuenta de este proceso, la imagen que tenemos del hombre blanco, de los países del norte, del primer mundo, se está desmoronando lentamente, no porque nosotros estemos haciendo algo en contra de ellos, sino porque es un proceso natural. Han llegado a un pico de desarrollo como civilización, como cultura, como economía, que se está desmoronando en sus propias manos. Y las generaciones nuevas no están conscientes de que el legado que ellos han recibido se está perdiendo. Nosotros como latinos venimos de una situación completamente distinta. Estamos saliendo de 500 años de colonialismo. Entendemos que tenemos capacidad, tenemos conocimiento y habilidades, sabemos cómo sobrevivir y cómo crear posibilidades para desarrollo. Estamos en un proceso de ascensión como cultura, como colectividad, y para nosotros continuar en ese proceso de ascensión tenemos que crear una economía interna que sea independiente de la otra economía que está en descenso. Es una situación de oportunidad, pero igualmente, si no logramos
resolver los conflictos internos, las barreras internas, la oportunidad que tenemos ahora se va a pasar también enfrente de nosotros sin que podamos actuar. Y como emprendedor yo veo esto todos los días y pienso que es Tenemos una que conversación que apoyarnos, debemos tener. porque yo personalmente trato de ver en mi comunidad, por ejemplo, a dónde yo gasto mi dinero. ¿Sabe? Por ejemplo, yo me arreglé el pelo en un salón el otro día y la muchacha que me estaba arreglando el pelo era una muchacha latina joven y ella me dijo, yo también arreglo uñas y hago pestañas. Y yo le dije, oh sí, ¿a dónde? Ella me dijo, no, yo tengo mi propio negocio. Y me dio su tarjeta discretamente. Y yo le dije, no te apures, yo te voy a llamar y voy a pasar tu información a mis amigas que quizás tú le das mejor precio que a donde están yendo ahora mismo. So, es cositas así pequeñitas, Sí, pequeñitas. ¿Sabe? Si yo tengo que escoger a dónde voy a comprar ciertas cosas, yo trato de comprar de personas, de restaurantes que son eh, mm, pequeños negocios, small business, y que son personas emprendedoras, personas latinas o personas de color. Porque, por ejemplo, donde yo me arreglo las uñas, el dueño él era un maestro en la China y vino aquí y pone su negocio de hacer uñas. Pero tiene algunas muchachas chinas que trabajan, pero también tiene muchachas hispanas. Y yo le pregunté a él, ¿cómo tú cogiste a las muchachas hispanas, latinas? Y me dice él, bueno, toditos somos inmigrantes aquí. Ellas están tratando de hacer una vida mejor, ellas saben trabajar. Él dice, toditos tratamos de hablar el mismo lenguaje. Él dice, ellos no hablan china, yo no hablo español, pero tratamos de comunicarnos en inglés, más o menos, o por señas. Y yo veo, tienen señas entre ellos y así trabajan. Y eso me gusta. Porque si él está apoyando inmigrantes latinos, yo lo voy a apoyar a él, a su negocio. claro, A claro. donde yo compro pizza, el dueño es italiano, pero todos los muchachos que trabajan son hispanos. Y él es muy buena gente. Y yo le Ujú. dije a él, la comida tuya es la mejor, porque yo sé que los muchachos tuyos la sazonan. Esta no es comida pura, pura italiana. Y me dice, yo no te voy a dar mis secretos, pero me hizo así, me picó el ojo. Y yo dije, por supuesto que sí. Estos muchachos saben sazonar esa carne, esa comida está mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que hay personas que, aunque son de diferentes razas o grupos, ellos no apoyan. Y eso está bien. Si no apoyan, vamos a unirnos con esas personas, porque juntos podemos más. Pero si no apoyan, uno no puede ahogarse, deprimirse. Uno tiene que Exacto. entender que estamos viviendo en un mundo que por miles de años la mayoría de países y culturas eran bien racistas. Y nosotros, los Estados Unidos se creó basado en colonialismo también. Todos los países latinos de Sudamérica y el Caribe, Ujú. colonialismo. Eso fue Sí, simplemente nuestra mala suerte. Mala suerte que de ahí fue que comenzamos. ¿Sabe? En la República Dominicana, un país que Cristóbal Colombo vino, descubrió una isla que ya estaba ahí y estaba lleno de personas, pero él la descubrió en su mente. Mataron a todas las personas indígenas y trajeron esclavos africanos. So, de ahí se creó una cultura que hablamos español, pero tenemos todos los colores del mundo sí, cuando viene a cómo nos parecemos. Pero de ahí fue que venimos. Y tenemos que entender que ese colonialismo, tener tantas mezclas, es una cosa que puede ser muy bonita si uno tiene orgullo. O si uno no tiene orgullo, puede ujú, causar que uno mismo sea racista y contra uno mismo. Como sí, uno ve que muchas veces a un grupo latino no le gusta el otro. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? sí. Ah, Porque toditos venimos de la misma receta. esa es una buena Mezclada historia. un poquito diferente, pero no Perú, República Dominicana, de todos los países, la misma receta, colonializado por europeos
mezclado con esclavos africanos y personas indígenas. Ujú. De ahí es Sí, que venimos todos. eso es correcto.